Desgraciadamente, a finales de 1943, cuando el piloto de pruebas Banky Banchi daba una pasada rápida a muy baja altura, entró en un picado a unos 800 km por hora y el avión empezó a vibrar longitudinalmente, dando saltos arriba y abajo. El piloto no tuvo oportunidad de salvarse. Los rusos se habían encontrado con uno de los grandes problemas del vuelo supersónico o próximo a la velocidad del sonido. Cuando un avión se acerca a la barrera del sonido, el aire que está delante parece volverse más denso, y eso puede originar problemas de control y hacer que el avión entre en picado. Incapaces de resolver los problemas, el trabajo en el BEI fue interrumpido. Los 50 aviones que estaban en construcción fueron desmantelados. El destino de la escoba del diablo quedó frustrado. Pero los diseñadores soviéticos estaban fascinados con los cohetes. En la actualidad, gran parte de los interceptores de la Fuerza Aérea Rusa utilizan cohetes como aceleradores. Y en 1943 el mayor experto ruso, Sergei Korolev, desarrolló un nuevo motor cohete de combustible líquido que fue probado en una versión especial del bombardero P-2. Estos avances permitieron a Alexander Moskalev reiniciar sus trabajos en un caza supersónico de ala delta. A veces a los ingenieros rusos les concedían cierta iniciativa. 3 de ellos diseñaron aviones de los llamados Strahler, flecha, con un avanzado diseño de ala en delta triangular. Uno de ellos fue el caza-cohete diseñado por Moskalev. Habría batido récords, porque podría haber sobrepasado la velocidad del sonido debido a su potente motor cohete. El último proyecto de Moskalev sería propulsado por 2 motores cohete de combustible líquido, cada uno de 2000 kilos de empuje. Los cazas rusos eran generalmente más pequeños que los británicos y norteamericanos, similares en tamaño a los alemanes, pero solían llevar mayores motores. Con frecuencia eran más rápidos, y aunque no llevaban mucho armamento, este era el mejor del mundo. Sus cañones de gran calibre disparaban muy deprisa, y la velocidad de salida del proyectil era muy alta. Con un único disparo, generalmente conseguían el derribo. En 1944 la Fuerza Aérea Roja había pasado la ofensiva. Los bombarderos alemanes ya no podían amenazar Moscú. Stalin decidió que los Strahler ya no eran necesarios y el equipo de diseño de Moskalev fue disuelto por la policía secreta. El cazacohete supersónico fue abandonado y Moskalev tuvo suerte de escapar con vida. Sin embargo, a pesar del constante peligro de ser arrestados por sus ideas innovadoras, los diseñadores aeronáuticos soviéticos continuaron proponiendo soluciones heterodoxas a los problemas. Incluso hoy en día, sus ideas resultan sorprendentes. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, unos trabajadores de una granja colectiva rusa miraron sorprendidos al cielo. Creían haber oído el ruido de un avión acercándose, pero no vieron nada. Por encima de ellos volaba el primer proyecto de avión stealth o avión furtivo. Los diseñadores soviéticos siempre han estado interesados en aviones futuristas. De hecho, durante los años 30, realizaron un curioso experimento para conseguir un avión invisible. Fue en los años anteriores a la aparición del radar. Los aviones de entonces eran un blanco muy visible, volaban con la suficiente lentitud como para ser vistos con facilidad mediante unos gemelos y demasiado bajo para escapar de la artillería antiaérea. Un diseñador soviético tenía la solución. Quitó el revestimiento de madera de un avión militar y lo sustituyó con plástico transparente. Era un monomotor de 4 plazas de ala alta, un avión muy corriente. Le quitó el revestimiento de la estructura que pudo y lo cambió por otro transparente que consiguió en Francia. El material se llamaba Rodoid y era muy parecido al celofán. El avión era ahora transparente. Por supuesto, el motor y la tripulación seguían viéndose, pero con la altura resultaban difíciles de divisar. Solo existía un problema. El problema era que el plástico que utilizó reaccionaba con la luz del sol y unas semanas después dejaba de ser transparente y el avión volvía a ser visible.
El avión furtivo propiamente dicho no aparecería hasta 50 años más tarde. Otro problema que trataron de resolver los ingenieros soviéticos era el de las fuerzas aerotransportadas. El Ejército Rojo fue el primero en crear una fuerza de paracaidistas, pero los paracaidistas llevan un armamento ligero y se encontraban indefensos ante los carros de combate enemigos. Hubo intentos tempranos de transportar carros y artillería ligera a la zona de combate. Irían colgados debajo de la panza de los grandes bombarderos, pero los aviones no podían transportar armamento pesado. Otro brillante ingeniero soviético, Oleg Antonov, propuso una solución radical para el problema. Oleg Antonov fue uno de los ingenieros aeronáuticos más eminentes de la Unión Soviética. De joven se interesó por los veleros. Más adelante dirigió el diseño de una gran serie de aviones de transporte, aviones pesados. Quizás su proyecto más revolucionario fue el llamado tanque volante. Literalmente le puso alas a un tanque para convertirlo en una máquina voladora. El extraño aparato se denominó KT, abreviación en ruso de tanque con alas. Un carro T-60 pasó a convertirse en el fuselaje del ingenio y las orugas hicieron el papel de tren de aterrizaje. Se le adosaron unas alas de biplano hechas de madera y lona, unidas a un par de vigas que sujetaban la cola para darle estabilidad. El conjunto debía ser remolcado hasta el blanco por un bombardero pesado. La velocidad de remolque sería de 160 km por hora. El tanque volador sería soltado sobre el objetivo y planearía hasta aterrizar cerca del campo de batalla. Las alas se desprenderían en cuanto el carro llegara a tierra. De esta manera podía entrar en combate inmediatamente. Solo se construyó un KT y fue probado a principios de 1942. El piloto era uno de los más polifacéticos y experimentados que jamás haya existido, Sergei Anokin. El aparato despegó y cuando estaba a unos 2000 metros de altura, Anokin soltó el cable del remolque y dirigió el invento hacia la pista. Según parece, el aterrizaje fue más bien accidentado, aunque se supone que cualquier aterrizaje del que se pueda salir andando es un buen aterrizaje. Sería el único vuelo del tanque volante. El problema no era remolcar un tanque. El problema consistía en que no había motores lo suficientemente potentes para que un avión remolcara un carro de combate a grandes distancias. Los carros de combate rusos tuvieron que llegar a Berlín por tierra. Pero además de los tanques volantes, las ideas de los soviéticos sobre el uso de los aviones en la guerra naval produjeron otro invento sorprendente. Los antiguos submarinos eran muy lentos y vulnerables cuando navegaban en superficie para recargar las baterías. Por otra parte, los aviones volaban alto y rápido, pero no eran invisibles como los submarinos sumergidos. Los jóvenes oficiales navales de la Unión Soviética tenían muchos recursos. A principios de los años 30 se les ocurrió la idea de combinar las ventajas de los submarinos con la de los aviones. En julio de 1936, el Comité Científico Militar de la Unión Soviética encargó que se hiciera un detallado estudio sobre un submarino volante. Fue llamado LPL, abreviación en ruso de avión submarino volante. Para el vuelo, el LPL estaría equipado con 3 motores de émbolo convencionales. Llevaría 3 tripulantes y volaría a 240 km por hora con un radio de acción de 800 km. Cuando el avión amerizara, unos paneles sellarían los motores de vuelo. El avión estaría revestido con una pintura resistente a la corrosión y llevaría 2 torpedos de 457 milímetros bajo el fuselaje. Sumergido, navegaría a 3 nudos. La idea era que el submarino penetrara en un puerto bien defendido, sobrevolando las minas y las redes antisubmarino. Luego se sumergiría y atacaría a los acorazados y portaaviones anclados en el puerto. Pero las dificultades técnicas resultaron ser demasiado importantes para los rusos y el avión submarino nunca fue construido. La idea de un submarino volante suena disparatada, pero durante la Guerra Fría, en los años 50, la Marina de los Estados Unidos también encargó el estudio de un submarino volante.